Bueno chicos, yo me presento, soy el profesor Sebastián Tavilo. Yo estoy haciendo la práctica profesional en el Colegio Siembra y les voy a presentar la unidad 1 de Biología, de Evolución y Biodiversidad. Esta será una cápsula de repaso, así que espero que les guste. Bueno, vamos al objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje que estamos trabajando va a ser el OA2, que nos dice analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen la diversidad de organismos. Esto es el resultado de la evolución considerando evidencias de la evolución como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de ADN, los postulados de la teoría de selección natural y los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas. El propósito de nuestra clase va a ser de reforzar los conceptos principales de biodiversidad, evolución y selección natural. Esto nos va a permitir saber, por ejemplo, cómo se diferencian las especies o cómo se parecen algunas especies entre sí. Esto es, por ejemplo, qué tanto se diferencian, no sé, humanos con, no sé, un ave o los peces, ya que son muy diferentes. Incluso si nos vamos a polos más extremos, podríamos diferenciar entre seres vivos como lo es un insecto, una cucaracha, con un ser humano. O comparar especies también que son más parecidas, como lo son, no sé, humanos con monos o perros con lobos, ya que se puede notar que estos son muy parecidos. Es por eso que es interesante trabajar en evolución y en biodiversidad. Bueno, y nosotros trabajaremos las evidencias de la evolución a través de una actividad enfocada en la diferenciación. Bueno, ¿alguna vez ustedes se han preguntado la diferencia entre las alas de estos animales? Nosotros podemos ver que tanto murciélagos como los cóndor, que es un ave, tienen alas, pero ¿alguna vez se han preguntado en qué se diferencian estas alas? Porque cumplen la misma función. Bueno, es por esto que es entretenido saber sobre evolución, ya que las alas de los murciélagos y las aves son muy distintas. Acá también podríamos incluir las alas de los insectos, si bien son estructuras que nosotros las llamamos alas, estas tienen orígenes distintos y pueden ser muy diferentes a pesar de tener la misma función. Acá tenemos que las alas de los murciélagos están formadas por expansiones de piel que se extienden entre los huesos de los dedos y de los brazos. En cambio, las alas de las aves están formadas por plumas que se extienden por todo el brazo. Acá podemos ver los huesos, las plumas y acá podemos ver las extensiones de piel de los murciélagos. Bueno, ahora vamos con ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad, dice, es causada por modificaciones genéticas que se heredan de generación en generación y causan diversidad de características, lo que permite la adaptación y selección de los organismos mediante un proceso evolutivo en el tiempo. Dentro de la biodiversidad tenemos la diversidad de los ecosistemas, que es la variedad de ecosistemas presentes en un área geográfica. La diversidad de especies, que va a ser la cantidad de especies que habitan en una región determinada. Y la diversidad genética, que corresponde a la variabilidad genética presente en una especie. Por ejemplo, la diferencia en el tipo de genes y alelos entre las poblaciones que ocupan distintas áreas geográficas. Acá podríamos eh, asociarlo, no sé, a las distintas diferencias que tenemos entre los mismos seres humanos, por ejemplo, una persona asiática con una persona de Sudamérica. Nosotros tenemos rasgos distintos, podemos tener enfermedades que en algunos de nosotros pueden ser más comunes que en otros, etc. Tenemos que el origen de la diversidad, de la biodiversidad y su relación con el movimiento de los continentes. Acá podemos establecer una relación en base a cómo se han movido los continentes
hace millones de años. Las ilustraciones representan la organización de los continentes en dos momentos de la historia geológica medida en millones de años. Estas transformaciones de continentes han influido en los seres vivos considerablemente. Acá tenemos que hace 255 millones de años todos los continentes se encontraban unidos formando la Pangea y estaban rodeados por un gran océano, la Pantalasa. Hace 150 millones de años, la Pangea se dividió en dos enormes continentes, la Eurasia y Gondwana, y hace 65 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios, la disposición de los continentes era parecida a la actual, pero la India se hallaba separada de Asia, estaba junto. Acá podemos comprobar, por ejemplo, que en el caso de nosotros los seres humanos, si es que los continentes están separados, no nos afecta tanto, porque nosotros hemos desarrollado tecnología para que el intercambio entre los continentes sea posible, ya que nosotros podemos tomar un avión y podemos viajar a Europa y hay un constante intercambio de gente y de migración e inmigración entre los países y entre los continentes. En cambio, un animal no va a poder hacer eso. Por ejemplo, un animal que es de Sudamérica no va a poder nadar todo un océano e irse a Europa. Por ende, estas limitaciones geográficas siempre han afectado a los organismos y a los animales. Otro ejemplo podría ser también un animal que está en Chile no va a poder cruzar la cordillera. Por ejemplo, hay insectos que la cordillera marca un límite geográfico y los afecta mucho en el intercambio genético que puede haber entre esas regiones, por ejemplo, entre Argentina y Chile. Bueno, las especies de organismos. En términos generales, una especie biológica es un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí y dejar descendencia fértil. Sin embargo, para llegar a la definición científica que conocemos hoy en día, se necesitaron de muchos años y esfuerzos de diferentes científicos y personas que colaboraron para que este conocimiento llegara al nivel actual. Acá tenemos los movimientos de distintas épocas, de movimientos de pensamiento en distintas épocas. Tenemos que la idea antigua, la más antigua, es el fijismo. Para que pasara de fijismo a transformismo, necesita una crisis. Luego de transformismo a evolucionismo, que es el pensamiento que tenemos hoy en día, también tuvo que haber una crisis. Es decir, no fue fácil llegar al pensamiento que hemos construido hoy en día. Se necesitaron de muchos científicos y muchos cambios culturales para que esto sucediera. Charles Darwin y su teoría de la selección natural y el cambio en la mirada de la evolución. Dice que en 1831 el joven naturalista Charles Darwin se embarcó en el bergantín Beagle para cartografiar las costas de América del Sur y algunas islas del Pacífico. Durante su viaje de 5 años, descubrió la enorme variedad de seres que habitan las islas del sur y dedujo que los seres vivos están en continua transformación para adaptarse a su ambiente. Esto es importante, porque esto es parte de la selección natural. 24 años después de su regreso, Darwin publicó la conclusión de sus estudios en El origen de las especies por medio de la selección natural, una teoría que cambió la mirada científica de la evolución de los seres vivos. Acá tenemos imágenes de Darwin y como pueden ver yo puse esta imagen, que con esta imagen la usaba, por ejemplo, los que no creían en la teoría del evolucionismo de Darwin, no creían en su teoría de selección natural. Y generalmente se daba en esta época que la Iglesia tenía una gran influencia en el pensamiento científico, por lo que el pensamiento que tenía la Iglesia no era compartido, no compartía el pensamiento de Darwin y por ende se burlaban de este. La evolución causa la biodiversidad. Ahora sabemos que hoy es un hecho aceptado que la evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos. Todas las formas de vida que habitan en la Tierra derivan de un organismo unicelular
que a través de numerosas generaciones ha dado origen a diversas especies, algunas de las cuales ya se extinguieron, por ejemplo como los dinosaurios, pero las demás se han ido expandiendo cada vez más y tenemos hoy en día una muy grande cantidad de especies diferentes. Evidencias del evolucionismo o de la evolución. Sabemos que el evolucionismo cuenta con sólidas evidencias aportadas por diferentes disciplinas, como la paleontología, la biogeografía, la anatomía comparada y la embriología y la biología molecular. Acá tenemos imágenes, por ejemplo, de una anatomía comparada. Estos son brazos de distintas especies con sus estructuras de hueso. Tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el brazo de una ballena, de un gato, de un ser humano y de un murciélago. Son muy distintos entre sí. Y también tenemos aquí una imagen de la embriología y cómo nosotros nos parecemos, por ejemplo, los fetos se parecen, en el inicio se parecen mucho, pero a medida que se van desarrollando, se van cada vez diferenciando más. Las evidencias paleontológicas. Nosotros muchas veces hemos escuchado que en algún lugar de nuestro planeta ha aparecido algún hueso fósil. Incluso han encontrado un esqueleto de un mamut conservado en el hielo. Estos son testimonios de la vida que han existido en el pasado. Son los fósiles. El estudio de los fósiles ha permitido inferir los cambios de la biodiversidad a lo largo del tiempo. Acá tenemos el esquema del proceso de fosilización. Primero, los fósiles, los animales luego de morir, son cubiertos por el agua de algún río o mar. Allí la carne de su cuerpo se descompone o es devorada por los descomponedores, pero el esqueleto se conserva. Con el agua deposita capas sucesivas de sedimento sobre el esqueleto. Estos van a impedir el deterioro y comprimen los huesos, evitando que se dispersen. Luego, con el tiempo, el tejido de los huesos va siendo reemplazado por minerales que convierten a los huesos en fósiles. Más tarde, con la erosión, eh, la erosión va aproximando de a poco los fósiles a la superficie y son encontrados por nosotros mismos. Ahora vamos a las evidencias anatómicas. Dice, la anatomía comparada estudia las semejanzas y diferencias entre las estructuras de distintos organismos y ha sido muy importante para establecer relaciones evolutivas entre las especies. Tenemos que las evidencias anatómicas pueden comparar, por ejemplo, órganos homólogos, que son los que tienen la misma estructura interna, aunque su forma y función son diferentes. En cambio, los órganos análogos son estructuras que en distintas especies cumplen funciones similares, pero tienen diferentes orígenes embrionarios. Acá tenemos un ejemplo de órganos homólogos. Por ejemplo, un brazo de un humano. Es, es, es la misma estructura, por ejemplo, un brazo, pero tienen diferentes huesos y distinta función. Por ejemplo, el delfín va a usar su brazo como aleta para nadar. El humano lo ocupa incluso para tener motricidad fina, como lo es agarrar un lápiz. En cambio, los órganos análogos son los que tienen distinto origen embrionario. Es decir, esta es un ala de un ave y esta es un ala de un insecto. El ala de un ave se origina desde un brazo, el ala de un insecto es originada desde una extremidad distinta, no es necesariamente un brazo, y esta puede incluso generar dos alas.
Evidencias biogeográficas. Aquellos organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de un modo similar, pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar hacia formas diferentes, con lo que se puede iniciar un proceso de formación de nuevas especies o especiación. En este caso, yo les puse el ejemplo de los camélidos, que se diversificaron de acuerdo a la adaptación en distintos hábitats. Acá también podemos observar que quedaron separados camélidos en Sudamérica y camélidos en Asia y África. En África, estos se adaptaron, originando, por ejemplo, los dromedarios y los camélidos y los camellos bactrianos. En cambio, acá en Sudamérica tenemos a las llamas, a las alpacas, a los guanacos. Si bien los dos tipos de camélidos están adaptados a climas extremos, en el caso de Sudamérica, las llamas, las alpacas y los guanacos se adaptaron a la cordillera, al clima de cordillera, y acá se adaptaron a un clima desértico en África y en Asia. Es por esto el origen de su estructura, y acá, por ejemplo, los camélidos de Sudamérica son mucho más ligeros y mucho más pequeños, lo que les permite moverse mejor en el ambiente de altura. En cambio, los del desierto tienen estas estructuras para acumular agua. Ahora vamos a las evidencias embriológicas. El estudio del desarrollo embrionario muestra similitudes entre organismos también, mostrando un parentesco evolutivo notable. En el siglo XVIII tenemos que el embriólogo alemán Karl Baer enunció como factor común entre peces, aves, reptiles y mamíferos el desarrollo de cola y arcos faríngeos o viscerales, aunque con el tiempo se diferencian en distintas estructuras. Acá podemos ver en esta imagen que todos estos seres vivos comienzan su desarrollo embrionario de una sola célula. Esta célula se va cada vez diferenciando más a medida que se van desarrollando los individuos para posteriormente diferenciarse totalmente en las especies que vemos acá. Pero al comienzo todos son parecidos. Esto demuestra el parentesco y las teorías de que todos provenimos de una sola célula que ha ido evolucionando, y luego de eso nos hemos ido diversificando las distintas especies. Por último, las evidencias moleculares. La molécula de ADN contiene y transmite la información genética de cada individuo. Esta información está codificada en los genes, los que se expresan a través de la síntesis de proteínas. Los biólogos moleculares se han dado cuenta de que organismos de distintos grupos, animales, vegetales, hongos, bacterias, comparten genes. Esto es evidencia de que tienen un ancestro común. Esto quiere, por ejemplo, los biólogos moleculares comparan entre los genes de una mosca, por ejemplo, y un embrión del ratón, y han comprobado que comparten distintos genes y también tienen genes distintos, y esto les permite concluir que provenimos de una especie de un organismo en común. Bueno, ahora vamos a nuestra actividad de síntesis. La actividad de síntesis dice: elige dos tipos de evidencia sobre la evolución que tú crees que son más importantes y diferencia entre los aspectos que aportan cada una a la evolución. Acá, por ejemplo, yo elegí la anatomía, las evidencias anatómicas y las moleculares. En las anatómicas, yo tomé por decir que la anatomía comparada aporta a la evolución al establecer las relaciones evolutivas entre las especies por medio de la comparación entre órganos, y en cambio las evidencias moleculares nos permiten saber qué organismos tienen un ancestro común a través de la comparación de genes en estos. Esas son las diferencias que yo establecí entre las dos. Ustedes pueden elegir acá diferentes tipos de evidencias, las que ustedes consideren más importantes.
Si quieren también pueden ser las mismas, pero ustedes tienen que definir en, en qué se diferencian y en qué aportan a la evolución. Y acá por último, tienen que diferenciar entre estos dos conceptos, que es la biodiversidad y la selección natural. Acá yo les dejé una pista, pueden ver, ayudarse con el libro entre la página 16 a la 18 y diferenciar estos dos conceptos. Es súper parecido a lo que están haciendo acá arriba. También está la información en esta presentación. Bueno, y por último, yo les quería preguntar, ¿qué reforzamos hoy con esta cápsula? Les voy a dar también mi opinión. Yo creo que hemos reforzado los conceptos de biodiversidad, de selección natural, reforzamos las evidencias de la evolución, reforzamos el tema evolución. ¿Qué fue lo que más te pareció, lo que te pareció más difícil? ¿Qué fue lo que te pareció más difícil? En este caso, yo creo que lo más difícil de nuestra cápsula es el poder diferenciar entre los conceptos, ya sea entre las evidencias y sus aportes a la evolución, o entre los conceptos que yo les puse de biodiversidad y selección natural. Yo creo que es lo que puede ser más difícil. Ustedes tienen que pensar en qué es lo más difícil para ustedes. ¿Qué fue lo que más te gustó de este tema? En este caso, a mí me gusta evolución, ya que podemos entender cómo surgen todos los organismos que hay hoy en día en la Tierra, comprender que hoy en día hay incluso organismos unicelulares que han logrado sobrevivir durante los millones de años con ese modelo, por ejemplo, algas unicelulares o bacterias, y tenemos por otro lado organismos tan complejos como nosotros que llegamos a tener inteligencia. Por eso es que me gusta mucho el tema de la evolución y la biodiversidad. ¿Y para qué nos sirve lo visto en esta sesión? Yo creo que esto nos sirve para poder eh, tener una idea de cómo diferenciar a los organismos, de cómo compararlos entre sí, de entender lo mismo que les dije antes, entender cómo fue evolucionando la vida desde una célula, desde un organismo unicelular, hasta, hasta lo que somos hoy en día, tanto los seres humanos y todas las especies de animales que se han ido adaptando a los diferentes ambientes. Tenemos animales que pueden vivir en una montaña, como las alpacas que vimos, o los pumas, hasta animales que están adaptados a los fondos de los océanos, como los peces de ambientes abisales. Por esto que nos sirve mucho saber de evolución. Bueno, acá con el término yo les presento esta idea de Darwin. Dice que no es más fuerte el que sobrevive ni tampoco el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Esto va muy relacionado a su teoría de la selección natural, que él postula que los seres vivos, a medida que se van adaptando, son capaces de sobrevivir a cambios en el medio ambiente. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.